Buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas de Ideas y Vidas. Como siempre aquí en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita, el Bello en la postproducción de audio, que le mandamos un saludazo. Y estamos acá en este episodio sentados con un personajazo. Él es cantante, él hace rap, es un artista en todo el sentido de la palabra, también es beatmaker. Él es fundador de la agrupación Los Nin. Estoy acá sentado con Sumai Cachimuel. ¿Cómo estás, ñaño? Hey, ¿qué más? ¿Qué onda, ¿Qué pana? va, ñaño? Mucho gusto. Qué rico, Qué bacán, mucho gusto, hermanito. Gracias Qué por este espacio, ¿no? Como decía, chévere. Es experimentando ya face to face, ñavi, cara a cara. Esto es lo que es los podcasts ya en vivo, ¿no? Ajá. Y aquí, feliz. Simón, sí, estábamos justo antes hablando que te estaba como comiendo un poco este formato virtual, que ya te estaba cansando. Ya estaba un poquito ya. De ley, sí veía entrevistas tuyas ahí como que ya Sí, eran cansado. los primeros es como que dale, Simón, acoplémonos, todo eso. Simón. Pero ya después como que mucho de algo también ya cansa, ¿no? Sí. Y era como que tampoco te da el chance en realidad de demostrar o de decir muchas cosas. Es que Sí, loco. en realidad, claro, nos une, pero también hay esa barrera que de todo lo que sucede ahorita que en realidad te frena. Pero Ajá. bueno, Totalmente, aquí, loco. acoplándose Como que ahorita. sí te une esta nota de la virtualidad, pero a la vez como que te hace empatizar menos. Es bien raro como que ponte en una conversando online, ni cagando cachas todo la vibra que tiene la otra persona, ni siquiera. ¿Tú cómo te llevas con las redes, con la virtualidad en general? En realidad es nuevo. O sea, con los NIN, todo lo que hemos trabajado, con todos los otros proyectos, todo ha sido así, con presentaciones, yendo ya a la gente y todo eso, ¿no? Todo. Y ya esta virtualidad nos ha agarrado de sorpresa. Claro. No tenemos nada en realidad, no teníamos nada como en las páginas, en las redes sociales, nada. Teníamos así como Sí, para... tenían fanpage, pero... Claro, lo teníamos, pero era como para hacer contactos, que eran para los toques y cosas así, ¿no? Pero más allá de eso, hablar de suscriptores, seguidores, Claro. visualizaciones, todo eso, nada. Entonces creo que ahorita estamos ya trabajando, teniendo material, nosotros también cogiendo el material ya para nuestro canal. Bacán. Y eso, ¿no? Y claro, fue nuevo, prácticamente es como estar empezando de nuevo con esto de la música para que la gente lo escuche, lo difunda. Claro, de ley. Es Sí, como man. haber vivido antes de que existe el disco y ahora existe, Sí. pero virtual. Es como justamente esa transición, Sota. Tú sí sigues escuchando discos. Claro, justo. Sí tengo. Ahorita me toca conseguirme la máquina nada más. Es que había de todo en realidad, por suerte. Esa es desde la época de todos mis viejos y todo eso. Entonces siempre ha habido toda la cuestión de música, desde discos, desde Claro. cassettes, CDs, todo el proceso. Ajá. Ahorita está, ponte, justo te pregunto porque ahorita como que la gente sí dejó de escuchar full discos. O sea, cómo está moldeándose ahorita la industria musical y todo, que es por singles. Como que ya no le dan chance a como los contenidos Claro, largos, que es como el disco. Claro, ya es como una idea en general de un disco, de la idea, del formato, todo lo que se plantea también, ¿no? Ahora, Ajá. claro, es todo sencillo, pero Ajá. también es depende de la modalidad, ¿no? Ahora que se maneja muchísimo. De ley. ¿Y ustedes qué onda? ¿Han tenido alguna reflexión de eso? Así como que vi que están por sacar un nuevo disco, que ya tenían como compuesto, producido alguna buena parte, ¿no? ¿Cómo les va con eso? ¿Han planificado distinto como el lanzamiento a su anterior disco? Que el anterior era físico. Claro. Y ahí, de tú a tú. Claro, ¿Cómo la planearon? o sea, la idea es mantener eso en realidad. Claro. O sea, lo virtual, claro, de ley ahora es muy importante, pero Ajá. en la cuestión de discos todavía estamos con la idea de seguir sacando. Tenemos los discos y, como te decía, seguimos apostando a eso, aunque ahora todo es, como te decía, no descargar música y todo eso. Ajá. Pero sí, la idea es seguir sacando discos, también toda la cuestión de plataformas y hacer el lanzamiento de la misma forma, que sea como un concierto, porque creo que eso es lo que en realidad, al menos a mí, es lo que me mantiene vivo Claro. dentro de esta escena, porque eso es lo que antes se hacía, ¿no? Escuchar discos, intercambiar discos, compartir todo eso. Ir a ver a la toda banda la en vivo, información ajá. que viene en un disco. Claro. Ajá. Todo el arte, la información, o sea, antes era lo más bacano era eso, ¿no? Que Claro. podías ver los discos, por ejemplo, en los discos antiguos de Rabo, de reggaetón que escuchábamos en los inicios. Siempre venían, abres el disco y bum, 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 ahí están los coming soon. Va a venir este Fotos, disco, claro, esto, letras, todito, todo, ajá. todo. Entonces, sí, bueno, en lo personal me gusta mucho ese formato y mantenerlo así es la idea. Es lo caso porque ahorita como que la virtualidad sí nos quitó como esta parte de
los otros sentidos y la música, porque cuando tú tenías un disco, todos tus sentidos se estimulaban con la banda, o sea, desde la vista, desde el tacto, desde estar así jugando con eso mientras escuchabas, era todo un ritual. Ahorita como que el ritual es ponerle play o buscar. Exacto. Se ha cambiado, o sea, claro, se simplificó a eso, ¿no? Ajá. Y eso es como que también el disco te da un chance de información de en realidad quiénes están involucrados ahí. Le das más hay mucha información, exacto. Ajá. Sí, es bacano eso. Me encanta ese formato en realidad. Sí, ¿crees que vuelva algún rato? O sea, va a volver, pero a manera de Yo creo que vintage, yo creo que sí, porque ahora los discos de vinil están volviendo. Ajá. Hay muchísimos, ahora ya es muy común encontrar discos actuales, pero formato vinil y todo eso. Entonces, claro, además las modas cada 15, 20 años. Y ahorita es como que si los 90 estuviesen volviendo. Exacto, sí. Igual lo que dices del vinilo también creo que es por una cuestión del audio, ¿no? O sea, que es porque existe esta texturita y ahorita exacto, estamos en ese esa sonido es bien bacán. Y sobre todo cuando hacemos rap, los discos de vinil es principal para la cuestión de samples y todas esas notas que te dan ese sonido particular, ¿no? De ley. Y ahorita es un momento súper loco también en el rap, porque como que está otra vez agarrando motorcín y otra vez está como que saliendo arriba, ¿no? Como que con toda esta escena del freestyle, del trap mismo. Claro. ¿Cómo has visto tú eso? ¿Cómo te has ido inmiscuyendo ahorita en esa nueva escena que está pasando también? Es loquísimo. Lo loco de todo esto es que siempre ha existido todo eso, Claro, solo que sí. ahora lo han segmentado. Y han venido marcas. Exacto. También. Por ejemplo, hay gente que piensa que el freestyle es una cosa, el rap es otra cosa, hasta piensan que el hip hop es otra cosa. Claro, entonces es como que, no sé, por ejemplo, es muy común ver que cuando a un chamo, no sé, a un wambra le dices que es freestyler, le hablas de un grupo de rap y no lo conoce. Yeah. Y llegan a mencionar como que no, o sea, yo no hago eso, yo hago freestyle. Claro, es como si fueran dos temas diferentes, ¿no? Pero, no sé, yo creo que eso, y por ejemplo en la cuestión del trap, no sé si en realidad por esa cuestión de, creo que fue en Atlanta, por ahí, los primeros proyectos que lo denominaron trap, por eso las casas de trap, ¿no? Pero en realidad esos sonidos ha habido desde hace tiempos. Claro. Por ejemplo, justo escuchaba un disco de mis hermanos, un grupo aparte que se llama Yarina, que es un disco que se llama 500 años. Yawarwauki. Y escuchaba una de las canciones y ahí está un beat. Trapero. Sí, traperazo. ¿Y de qué año es ese? Y es de los 90. Creo que es del 90, 95 por ahí. Claro. Y ahí se llama Luces en el Bosque. Se llama la canción que se trabajó y hay allá. Un beat. Exacto. Y hay dos canciones que si lo escuchas ahora es como si fuera trap. Entonces es como que claro. Siempre hubo eso, en realidad ahora es como que le denominan. Y otra cosa es que cuando en cierto ritmo se sube a alguien muy reconocido. Claro. Y eso es lo que le lleva a ser popular. Claro, una particularidad. Entonces ahora como ya alguien que es súper famoso lo interpreta ahí, entonces es como que ya empieza la corriente de todos. Yo también quiero hacer esto. Claro. Suena bacán. Aunque siempre estuvo. Ajá, quizás sí, con otro nombre y todo, pero siempre estuvo. Ahora está más presente porque como que cruzan esa línea de lo underground y se pasan a lo pop. Exacto. A lo popular. Entonces ahora eso es lo popular. Ahora ya puedes escuchar, ya no son traperos, ahora es el drill, que también ha habido desde hace mucho tiempo en realidad. Y bueno, pues ya ahí depende yo creo que ya depende de cómo los grupos y géneros manejan. Hay unos que piensan que también el drill es solamente como música muy under, hablar cosas, no sé, algo más yo no he calle, cachado eso del drill, dices. ¿Y qué tiene de distinto? ¿Qué tiene como que es una rama? ¿Es como un antecesor? Yo me doy zona que lo único que cambia es el hi-hat y el kick 808. Por ejemplo, lo que el trap hace, el drill hace. Ya, o sea, y hay unos 808 que hace. O sea, hay solo ciertas particularidades de la textura del sonido, más que nada. Exacto. Y creo que la rítmica de la batería. Ya. Nada más. Esa es mi percepción. Yo nunca había cachado. Entonces, por eso si escuchas un beat de trap, claro, el hi-hat retoma mucho también. Tiene que ver mucho los kick 808. El hi-hat es una melodía. Exacto. Y en el drill también se diferencia por eso. Como decía, ¿no? Y el otro es. Qué locura. Es que claro, es que como tú dices, es como... Yo creo que ya todo lo que se va a poner de moda ya está hecho. Solo falta que
haya Claro. ese ojo mundial hacia ese Claro, y es como te elemento. digo, es como por la moda cada vuelve, ¿no? Y eso te decía, los 90 están volviendo, pero ahora es como que hay más gente que está en la mira de estos sonidos. Los Wambras en realidad se están metiendo muchísimo en esta neta. Como Wambras también están trabajando muchísimo en lo que son skills, su estilo, Total. todo eso, que aquí hay gente muy bestial. Aquí hay un nivelazo, loco. ¿Tú si eres fan de ver batallas, eres fan de las batallas? ¿O Claro. He visto como que hay estas dos vertientes, a los que les gusta batallar y a los que solo les gusta freestylear, así como... Claro, solo es botar libre, versos. es claro. libre, ajá. Sí, a mí me gusta en realidad. Yo también he estado en algunas batallas. Sí, vi videos ayer. Estuve tuyos. en algunas notas, estuve en la BDM, Batalla Ah, de Maestros, Simón. creo que en el 2017 en Cayambe, Simón, que exacto. hace el compa Cianuro. Justo También ese. estuve participando ahí. Una que otra vez también en nuestros shows de los NIN invitamos a freestylers, que es un chance más como decir freestyle. O sea, freestyle no precisamente batalla, Ya. pero de vez en cuando siempre se sube alguien a decir batallemos, entonces se hace. Claro. Entonces, igual, mi primera vez en esta nota del hip hop fue con una batalla. ¿Sí? Ajá, creo que fue a los 13 o 14 años, allá en Otavalo. Y eso ni siquiera era yo, era con unos dos panitas del barrio, uno que se llama... Le dicen Gallinazo, Ya. pero su aka es Bonjour. Y el otro brother que le dicen Cuchi, pero es su aka, ¿cómo era? Don Cesarcina, algo así. Entonces, Ya. con ellos se treparon era una fiesta. Y se treparon así, ¿no? Rapeando, y yo Ya. también me subí ahí como para defender porque le estaban cagando a mis amigos, ¿no? Ah, no, o sea, estaban Entonces, dándose batalla con sí, panas, era así, entonces me subí, le dije un par de cositas, creo que solo dije 4 barras al otro. Arrecho. Y empezaron a pelearse ahí en la tarima toditos y así era, porque era otra cosa las batallas, no era como ahora Se como... empezaron a dar. Sí, se empezaron a pelear porque es que creo Sí. que estaban en ese tiro estos Sí, manes, sí. ¿no? Entonces Claro. yo solamente alcancé a soltar 4 barras al otro man que le dijo eso y mis panas como así, y boom, ahí se empezaron a... Tú dices que esa fue como la primera vez O sea, metiéndote al mundo del Simón, hip hop ya como sí. escénicamente. Claro, porque lo primero que siempre hacía era como improvisar, freestylear. ¿Y cómo empezaste a hacer eso? ¿Cuáles fueron tus primeros estímulos? ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? Como para empezar a decir como... "Puta, está Eso de es, putas". verás, antes el reggaetón pasó el mismo proceso que el hip hop. Tal cual. Claro. Porque si escuchas esos discos de antes, no sé, Ground Zero, MVP, Ya, toda la ajá. cuestión de esos discos, yo tengo la colección de esos discos. Y lo bueno de eso es que en un disco de 15 tracks, al menos 6 o 5 tracks eran hip hop. Y otros eran hip hop con reggaetón. Entonces, de ahí es donde vas escogiendo, ¿no? En realidad, ¿con Ajá. cuál es el que te gusta más? Lo más popular era el reggaetón, era como que se estaba deslindando del hip hop. Porque Claro. el reggaetón también pasó el mismo proceso que el hip hop. Era también muy... Muy under, claro. Claro, muy Era de under. un barrio ese, Y ¿no? por eso ellos también tuvieron que cambiar sus letras, modificar, de tal forma que sea aceptable en la gente, ¿no? Claro. Entonces pasó el mismo proceso. Entonces la referencia que yo tuve fueron esos discos en los beats de rap. Entonces pues. ahí fue, creo que ahí fue en donde ya dije, me gusta más esto que esto. ¿Cómo se sonoría? Porque Ajá. el reggaetón ya se fue separando. Claro. Ya tuvo como otros featurings con artistas ya de renombre. Entonces ya prácticamente ya ahí ya se deslindó. Antes a los reggaetoneros ya los raperos lo tenían en la misma onda. Claro. Pero esos fueron como que las primeras ideas de aprender, de tener ganas de escribir, de hacer ¿Cuántos música. años tenías cuando escuchabas 13 eso? años. 13 años. Sí. Igual, esa misma edad fuiste a batallar. Claro, Ya. eso 13 a 14 años que recién estaba empezando a callejear ahí. Qué con la gente. loco. ¿Y cómo entrenabas, loco? Antes yo tenía esos Discmans, Ya. eso, pero la huevada de esa era que caminabas así fuerte, corrías y pum, se trababa Claro, ahí. Entonces eso era la huevada, porque ahí escuchabas beats, pero eso no te dejaba practicar. Fluir, claro. Exacto. Entonces lo bueno de eso, en mi casa hay mucha música dentro de mi familia. Claro. Entonces, por ejemplo, hay hasta telares de máquinas que Ya. hacen los chales. Entonces Ajá. siempre está... Ay, no jodas, loco. Qué jodas. Entonces era como yo igual pasaba ahí
no había tanto tener un equipo, mucha música así. Claro. Entonces siempre me basé en el ritmo. A veces este ritmo de las máquinas o a veces solamente las pisadas, porque las pisadas también es un tempo, ¿no? Mientras caminabas hacia eso, esa es una... Entonces es bueno, y entonces a veces cuando corres mismo te da el chance de meter diferentes estilos, ¿no? Entonces, si no fue con música, porque no había tanto chance de andar con beats por ahí, claro. Entonces era más los sonidos que yo mismo podía generar. A los que les adjudicabas esta característica de beat. O sea, tú, en tu cabeza completabas un beat. Entonces siempre era la nota también, como siempre estás entendiendo, ¿no es cierto? De que hay letra, hay chance de hacer beats. Entonces era como que también uno mismo tratar de hacer con los pies. O sea, tratarse de hacer un beat, pero tu cabeza dentro de mi cabeza. Porque la cosa era tener la idea acá del ritmo para empezar a practicar. Qué loco. Entonces fue así, ese tipo de recursos así más, creo que me ayudaron. Qué buenazo. ¿Y sigues practicando, sigues como interesado en este mundo de las batallas o es algo que lo has alejado? No sé, es que no he estado tan metido en realidad en las batallas, han sido solamente ocasionales. Exacto. Por ejemplo, de Cayambe era como que... No recuerdo algo, solamente estábamos paseando por ahí y vi el post y yo ni siquiera me iba a meter. Tengo un amigo de Tabacundo que él estaba ahí y me dijo, es Mike, creo que se llama, no recuerdo, es que me equivoco, perdón, mira. Pero él me dijo, brother, métete, así. Y dijo, ya, Simón, era la inscripción 5 lucas, creo que era. Y ya dije, vamos, de una, ya. Entonces lo turro fue que al final yo también me inscribí, pero cuando me inscribí ya estaba uno de más. Entonces nos hicieron batallar en un grupo porque uno tenía que salir y le tuvimos que sacar al man que me dijo, métete. No, la puñalada, bro. Sí, es que ahí sí ya no fue culpa, ¿no? Y, claro, o sea, de todos los tenía que salir uno, salió el brother. Pero entonces yo seguí y el man estaba ahí y acolitó y, o sea, yo agradecido con el man porque si no, no hubiera, o sea, llegué creo que hasta los tercero, cuarto. O sea, me ganó un brother que se llamaba Santo MC o algo así. Entonces, el man, y sí, porque yo he visto también que él ya participó en las últimas 2 Red Bulls de acá de Ecuador. Sí. Entonces, ahí también participé, creo que yo esa vez le eliminé al... ¿Estuviste en Red Bull? No, en la BDM, sino que creo que estas son como ligas, los manes van ligas batallando y ahora creo que es acumulación de puntos para llegar a otras ligas, algo así. Simón. Entonces, en eso yo también no entendía nada y eso yo te decía, mi nota era improvisar, no era como una visión de que ya voy de largo así en campeonatos, porque en realidad lo mío es la música. Claro. Sí se divide bastante, ¿no? Como el MC, la vida de MC, de componer y ahora es más marcada esa nota de cómo son los freestyles. Ahora ya es considerado un deporte, el freestyle. Es un deporte. Porque ya ahora ya hay formatos, hay puntuación, hay muchísimas... Exacto, hay muchas ligas nacionales, internacionales. Ahora es del mismo como los partidos de fútbol, que dicen tienen que ganar 2 puntos. Y así va. Es como la federación, así como que te fichan y te dan un mensual. En México pasa. Claro, en otros países, en Chile, en México, en España, ahora en Colombia, ya están invirtiendo ya organizaciones ya muy, muy, muy grandes. Y por eso mismo es que tienen, ¿no? Aunque yo también escuchaba que ahí también hay esa diferencia de remuneración, ¿no? Entre los más conocidos y los que emprenden. Así. Seguro. Pero claro, la nota es de eso, ¿no? Y como decía alguien por ahí, la nota siempre es que se siga este formato y que todos los que ganen bien. Todos. Que todos haya esa diferencia, pero que nadie gane mal. Claro. A pesar de todo, porque al final esto también es un esfuerzo que están haciendo los Wambras y creo que ya se va más allá de que la gente diga, esos manes son en la calle, solo pasan haciendo esto, sino que también es un deporte súper extremo, es un entrenamiento constante, toda la cuestión, ¿no? Entonces es un deporte de intelecto. Como el ajedrez, loco. Exacto. Y lo bueno de esto también es que elementos como la lectura,
es muy importante en Ajá. esto, porque sin eso es como que te pueden acribillar rapidito si no cachas ciertas formas, como los esquís Ajá. del calambur y cosas esas, ¿no? De ley, exacto, y como la manera de estructurar, como hacer estructuras, de entender como Y varias... claro, lo bacano de eso es que se maneja bastantes formas literarias, la Sí. poesía mismo, la forma de armar rimas. Ajá, las no quintas, sé, igual, claro. sí. Ajá. Por eso, justo estaba viendo un nuevo formato, un formato que son décimas. Las décimas, yo quintas te dije, Eso weón, soy es un imbécil. décima. weón. Te dije a medias. Mitad de precio. No, pero eso de las décimas es un formato lindísimo, Sí. pero re complicado. Porque se usa en la trova también. Exacto. Entonces, un formato como es, ¿no? Las décimas y tienes que cachar, creo que es A, B, B, A, C, de algo, no sé, no recuerdo ajá, bien de eso. Yo veía, ajá, exacto, lo que estabas diciendo. Yo veía a este man que se metió al mundo del freestyle, este comediante que es el Loquillo. El man explica justo así como una fórmula bacán, como para ir haciendo como esta rima con estas dos riman entre esas dos y esta rima con las anteriores. Claro. Y de ahí das la vuelta. Exacto. Ajá, eso Entonces, es como la manera ahora, de armar la décima. claro, y ahorita con lo que él también está dentro de esta escena, están como que, o sea, yo pienso que es como una visión de nuevos formatos y así, Ajá. porque, claro, se manejan, ¿no? Y ellos también siempre están en constante evolución, siempre quieren algo nuevo, siempre quieren algo que en realidad ya pueda, yo pienso que es como que tocar diferentes temas y no solamente quedarse en eso. De ley. Y eso es lo bueno en realidad, porque eso también como escritor, te Claro. sirve muchísimo. ¿Tú sí utilizas full el freestyle para escribir las letras? Ahora ya no, antes sí. Antes era porque creo que antes estaba en más práctica del freestyle. Free. Claro, es que antes estaba más metido en lo que era solamente el rap, pero ya con el tiempo ya estoy también en otros proyectos, que Claro. es también de música andina. Ahora tengo un proyecto que ya es más como beatmaker. Claro. Entonces ya estoy como 5 años ya aprendiendo por mi propia cuenta toda la cuestión de aprender a producir Claro. beats y todo. Entonces como que... Te alejaste un chance del... exacto, es como que me he metido un chance más a la cuestión de aprender, la cuestión de manejar programas, escribir, grabar, Claro. todo eso. Entonces ahora cada vez que ya nos ponemos a hacer los discos y todo, entonces ahora sí ya no es netamente freestylear y así. Tienes cabeza de productor y ya un Entonces poco más. ahora es como ya se me cambió un chance el chip. Chip, Ya claro. no es como antes, como claro, era más fácil decir un freestyle, boom, 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 grabas Y y vas bacán, agarrando. esto me gustó, tac, tac, le cambio. Ese era un método, ¿no? Creo que es un método tradicional Ok, también. ajá. Tú te grababas y ibas agarrando las frases que te Exacto. resonaban. Ese era mi método. Arrecho. Entonces, ahora, con la habilidad que tienen los wambras y las wambras, es como que ahora los manes con ese estilo, con esos skills que tienen, arman de un freestyle de una canción. Simón. Sí, ese es muy Ajá, loco, ajá. esos manos. Igual hay gente que no le gusta tanto mezclar las dos cosas, como que su parte de escribir. Hablábamos justo con el Mac Tempo, que era el anterior campeón nacional de la Red Bull, que el man decía, no, yo al tema que voy a componer ni fregando le hago free. O al beat en el que me van a dar para que yo escriba una letra, trato de no hacer free para no comprometer justo ni la temática. Entonces sí hay como que esas dos vertientes. Oye, ¿y tú empezaste también a freestylear con Quichua o no? ¿O nunca lo metiste dentro de las herramientas? No, es que mira, el Quichua, este proyecto de los NIN, en realidad a mí me sirvió muchísimo porque... Ahí aprendiste. Exacto, yo no sabía hablar Quichua. Claro. Yo solamente lo entendía, como los perritos, dirá. Pero la cosa es que, claro, solamente lo entendía, ¿no? Pero eso es algo también que yo he escuchado en otros compas y otras compas también, Sí. que es lo mismo, porque, por ejemplo, mis hermanos todos hablaban Quichua. Pero la nota que tuvieron el choque fue cuando fueron a las escuelas. Claro. Eso te hablo igual por los años 95, por ahí, en donde ellos iban a la escuela y hablaban más quichua, y ahí el quichua en ese entonces en las escuelas para nada. Entonces mis hermanos tuvieron un chance de problemas en cuestión de los estudios, Claro, de los sí. profesores, por lo que tenían que aprender prácticamente el idioma desde cero para una escuela. Claro. Entonces, por eso hay muchos wambras también que han pasado lo mismo y he escuchado que comentan lo mismo. Y pierden el lenguaje. En Lo cambio- mismo nos contaba la Mariela Condo, loco. Exacto. Entonces, a mí me ayudó muchísimo esto de los NIN. Uno, a quitarte el miedo, porque ya empecé como desde los 13 que te decía, empecé a intentar escribir en quichua, a asumir ese rol,
a esta responsabilidad. ¿Por qué le veías como responsabilidad o como Porque necesidad? yo lo necesitaba. Claro, necesidad. Es que hay ciertas partes, por ejemplo, en el barrio, cuando hay algún encuentro en el Inti Raymi o cuando hay un matrimonio, un bautizo, un velorio, la mayor parte de gente está hablando en quichua y hasta los chistes suenan más bacanes en quichua. No puedes traducirle eso. Y es como que tampoco puedes responder y era como que te gozas todo, pero no puedes interactuar de la misma forma. Entonces siempre quería eso, ¿no? Entonces con los Nin, como siempre dijimos, si vamos a hacer esta música, tenemos que ser algo que no estén haciendo los demás. Y tenemos muchas cosas a favor. Tenemos la música e instrumentación, pero tenemos el quichua. Claro. Pero como yo te decía, tenía ese miedo de trabarme y de que la gente se burle de eso. Claro. Entonces me puse a escribir, a asumir, practicar y ya me quedé con eso. ¿Y cómo escribías, loco? ¿Pensabas en español y luego traducías y tratabas de que rime y ibas reemplazando palabras? No, es que como te digo que yo entendía el quichua, entonces sabía cómo decirlo. El problema era que me daba un chance de recelo equivocarme y la gente se burle. No fluía. O sea, exacto, no fluía, pero de hablar yo sabía cómo escribir una oración, cómo escribir yo sabía. Entonces la cosa era practicar para que no me equivoque al rapear. Claro. Entonces, claro, eso y ahí empecé, pero para freestylear ahora es como que ya recién estoy teniendo las ideas claras como para freestylear en quichua. Pero en ese entonces no, freestyle en quichua no, era muy, muy, muy fuerte. Claro, cagado. Igual yo creo que sí, como que cada idioma te da cosas y te limita en cosas, ¿no? Tú, al momento ya hablando de la escritura en las dos lenguas, en quichua y en español, ¿sí has categorizado o has puesto etiquetas de qué cosas te limita el uno y qué cosas te limita el otro, o qué te da el uno y qué te da el otro? Sí, verás, en el quichua es más fácil hacer el doble tempo. Porque es full rítmico. Exacto, y por ejemplo solo tienes 3 vocales. Casi siempre rimas con A, con I y con U. Entonces no hay la E ni la O. Claro. Entonces, para mí se me hace más fácil el doble tempo en quichua. Claro. Y eso es lo que hago en español, que hay algunas partes, algunas vocales que tienes que cambiar, modificar como para que vaya la misma línea. Claro, se mezcla demasiado. Entonces hay algunas consonantes también que no se mezclan ni cagando. Entonces, pero eso te digo, lo del quichua sí ayuda full en estas notas. Para el doble tempo, qué bacán. Y en cuestión de composición, como que los has ido utilizando para secciones en específico, como no sé, tal vez dividir como cosas en quichua para el coro y versos más extensos, tal vez como tener más posibilidad de rimas. Eso ya depende, es como, no sé, es como ya, depende al gusto. No tengo como un formato específico, sino que siempre me gusta que haya diferente matiz. Claro. Entonces, por ejemplo, hay veces que escribo todo en español y traduzco ciertas partes. Sí haces. Entonces luego lo hago al revés, escribo en quichua y mejor esto en español. Ahora estoy haciendo más como... La idea es que no solamente rapear en quichua, porque no tiene sentido hablar tanto y mucha gente no está entendiendo. Ok. Entonces por eso fue que optamos esta vez a hacer como el Spanglish, pero en el quichuañol. El quichuañol. Porque eso te decía, ¿no? Es como mezclar una barra en español, pero meterle unas 2 o 3 palabras ahí que te hagan entender, que te hagan suponer lo que vas a decir. Claro. Entonces es como que ya con una cosa ya te da a entender lo que vas a decir, así sea en otro idioma. Totalmente. Yo he visto en las batallas de Free, o sea, yo sí soy bien batallero, lo que a mí me encanta ver, me paso viendo todos los días veo batallas. Y sí se utiliza bastante esto del Spanglish, ¿no? Pero ya como que el recurso del inglés son como muletillas. Vos dices que viene a ser como esta muletilla que te ayuda como a conectar ideas. Entonces, claro, ahora es eso y yo creo que ahora mi misión es esa, hacerlo de esa forma para que sea un poco más entendible para toda la gente y no solamente para nosotros. Porque quizás al inicio, claro, fue mucho en quichua y solo los quichua hablantes te van a entender hasta como para decir alguna opinión. Y por ejemplo, en los Nin, las canciones no son... La parte en quichua es totalmente distinta. No es una traducción de lo que ya se dijo antes. Claro.
Entonces, por eso es que ahora estamos utilizando este formato de mezclar palabras, ciertas frases, y de esa forma como para que sea un poco más entendible, la gente lo pueda llegar a asumir así, solamente sin necesidad de preguntar qué dijiste. Claro. Y, claro, exacto, ya por la textura hasta del sonido también. Claro. Que suena bacán. Una locura. Y al principio tú también hablas de esto de que tenían como esta crítica también como de dañar el idioma o de utilizar como sus raíces y mezclarle con el hip hop, que ahorita ya ves que se ha disipado de alguna manera. Sí, ya ha pasado más de una década en realidad, porque cuando iniciamos, sí había otros proyectos de rap en realidad. ¿Eso tenías referentes de lo que hacían eso? No, pero es que antes de escuchaba, no sabía que se llamaba rap hip hop. Por ejemplo, no sé si has escuchado el grupo Trencito de los Andes, que ellos tienen el Juambra Rap. O no sé si has escuchado una canción de Audi que hacen quichua, que se llama el Curiquingue. Cierto, es verdad. Entonces hay esas canciones y es como que, qué loco, desde ese tiempo es como que, ya, eso te digo, no es que nosotros inventamos esto, sino que siempre ha habido algunas personas que también han estado como en sus travesuras y todo eso, ¿no? Pero simplemente así, nosotros creo que ya nos metimos de lleno porque ya el quichua ya es parte de nuestra cultura, ¿no? Claro. Entonces, claro, al inicio no había ni siquiera el apoyo de mis brothers que ahora son la banda. De tus propios ñaños, ¿no? Exacto. Es que empezó todo esto con Tupac, con Saúl, mi cuñado, mi hermano, y empezamos los tres. Mi hermano hacía los beats cuando se llamaba Fruity Loops. Entonces, con esas computadoras teníamos que pasarle a cassette o a minidisc y luego pasarlo así para que ya tenerle en un disco, ¿no? Entonces, claro, en ese entonces empezamos a hacer esta mezcla y fue como que muy criticada hasta por nuestros hermanos, porque decían, ¿por qué es de este ritmo? ¿No? O sea, tenían el proyecto de Yarina, que es música tradicional contemporánea, entonces era otro tiro, entonces no era tan aceptable, no era tan aceptado, pero nosotros tuvimos que moldearlo. Claro. Porque mi hermano Tupac, ese man es muy loco para hacer beats. No es solamente una línea, sino hacen como, por ejemplo, siempre tiene una parte A, parte B, este man le saca una parte C al beat, hace cambios así muy locos. Entonces lo empezamos a moldear. De tal forma que le presentamos a ellos, esta es la propuesta, sobre esto estamos hablando, escuchen. Y ahí fue como que ya le dimos un chance más, otro toque, y ahí se fue sumando. Mi hermano Roberto dijo, ya va a meter el violín, Ati va a meter la guitarra. Fue una bolita de nieve ahí. Mi otro brother Rumi también se puso a rapear en quichua. Esa canción se llama Mushuk Runa, que lo subimos en el 2008. Qué loco. Entonces y ese era con un beat de reggaetón. Ah, sí. Simón. Y ya luego de eso ya fue que ya decidimos ya no este ritmo y hagámoslo en hip hop. Luego salió en 2009 una canción que se llama Katari, que es ya con un beat de hip hop, y ya desde ahí en adelante seguimos con esa idea. ¿Qué foco esto de...? Es que tu familia todos se dedican al arte, todos están inmiscuidos de alguna manera con la música, con algún arte, y ustedes, se me hace loco que pidan validación a su propia familia de algo que están haciendo. O sea, tú sí... Es que todo el tiempo compartimos. Claro. Es que lo bueno de mi familia es que siempre hemos estado unidos. Siempre. En todos los proyectos participamos todos. Entonces es como que, o sea, yo siempre voy a pedir esa guía porque sé la habilidad que ellos tienen en cuanto a la música. Claro. Entonces, de leyes, para mí, yo aprendo muchísimo de lo que me dicen, de todo lo que hacen. Entonces, claro, es como siempre tener esa guía. Al menos para mí ellos son una guía en cuestión musical. De ley. ¿Y a ti de alguna manera no te llegó como a desanimar o a ponerte alguna duda en la cabeza esto de que digan tus ñaños como que cómo van a hacer eso? O sea, como romper esa estructura que tu familia mismo te la estableció. Claro. O sea, cuando te dicen no, vas allá mismo, ¿no? Cuando te dicen no hagas esto, no hagas esto, el cerebro no entiende el no. Claro. El cerebro no capta el no. Por tu generación. Entonces, como que ahí mismo. Y además es por gusto, ¿no? Al final, cuando en realidad te gusta algo, te aferras a eso. Entonces, claro, al principio era como que no,
pero, o sea, no era tanto como bajonearme. Claro. Porque era como que también siempre uno está con... Siempre a veces llega a asumir que está como en su mundo, escuchando así. Y es como que era tu espacio de estar tranquilo, de lo que te sientes bien. Pero sí tratabas como de ir amoldando para que exista esa aceptación familiar. Sí, en realidad siempre. Claro. Siempre. Porque ya cada vez se iba metiendo otro hermano, todo eso. Entonces siempre era con una visión así, ¿no? De que también sea de calidad sobre todo. Claro. Por la calidad de música y todo eso. Y externamente a tu familia, o sea, si es que tu familia ya no te dijo nada, o sea, ya te debe resbalarlo de afuera, ¿no? ¿Cómo fue ese impacto también con la crítica de afuera? Por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi tía, ellos no, o sea, jamás se opusieron. No, ellos siempre nos han apoyado en todo. Gracias a ellos ha sido todo. Lo que conocemos así de lugares, de música, ha sido gracias a ellos. Claro. Porque ellos nunca nos han dicho no en cuando hacemos este tipo de proyectos. Bien, siempre nos ha apoyado y todo eso. Entonces, como tú dices, ¿no? Si a ellos nos apoyan, el resto bailas. Claro, el resto puede irse a la... Y de hecho tuvimos mucho conflicto. Por ejemplo, en Otavalo... Claro. O sea, me atrevo a decir que no tenemos tanto apoyo, respaldo, así como banda. Sí, lo dices en una entrevista, como que afuera es donde tú ves, aquí sí, mismo en Quito. Aquí la gente es súper bacana, es como si fuera otra familia, aquí en Quito. Hay mucha gente, muchos panas que siempre se acercan y es loquísimo porque es totalmente otro mundo. Acá te llega hasta reconocer la gente y eso también te motiva al final, ¿no? A seguir haciendo música. Pero allá en Ottawa es como que no, hasta tenemos presentaciones cuando no sé, proponen una presentación allá, es como que será. ¿En serio? Bueno, vamos a ver qué onda. ¿Y que han tenido algún tipo de conflicto ya denso o solo es porque tú sientes esa vibra de que la gente o sea, no... sí es muy presente, es que nosotros, o sea, con la música siempre se busca presentar en todo lado, ¿no? Y nosotros buscábamos presentaciones y en Otavalo no hay tantos espacios para otro tipo de música. Por ejemplo, esa zona de las discotecas, todos solo son típicas discotecas, baile, lo mismo, ¿no? Claro. Pero no hay así un bar que presenten solamente música rap, música reggae, música algo así. Entonces nosotros en esas veces íbamos a esas discotecas a presentar nuestra música. Y era densísimo porque todos querían bailar y no querían escuchar. Era que música, pongan música, era como que ya, Simón. Y sin embargo lo intentamos como 2 o 3 veces. No sé cómo decidimos eso en realidad, pero lo hicimos. Ya con la última dijimos, ya Simón, de aquí ni más. Ni más, claro. Ni más. Y eso, entonces por eso es como que cuando dicen algún toque en Ottawa siempre hay esa incertidumbre de habrá gente, acolitará, no. Loco, pero ojalá es que como siempre dicen, no, que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, claro, Simón, es rarísimo, ¿no? Porque es donde debería haber más el respaldo. Exacto. Pero no, entonces estamos en ese trabajo. Ahora es como que hay nuevas generaciones, nuevos guambras. El rap, como te decía hace rato, ahora se escucha bastante rap, muchos grupos, muchos proyectos, hasta el rap en quichua. Ahora ya es como muy común escucharlo. Es normal escuchar eso. Claro, sí. Ahora ya hay muchos proyectos, por eso te decía, en una década, con decirte que a nosotros sí nos estudiaron unas 4 o 5 tesis. ¿Ah, sí? Claro. Qué arrecho, loco. Algunos yo igual no leía todas las tesis, pero leía qué es lo que querían comprobar, ¿no? O sea, ¿y qué querían comprobar? O sea, el problema decían que era como que si están poniendo en riesgo la parte cultural al tener esta mezcla de otra contracultura que es el hip hop. Claro. Entonces lo que ellos decían o que como lo veían era que ponían en riesgo ciertas partes de la cultura que se iba a perder y todo eso. Esa era la tesis, o sea, esa era como la exacto, o sea, el problema, ¿no? El problema que ellos encontraron y entonces más bien al final algunos llegaban a decir que no, en realidad no ponían en riesgo porque muchas personas en realidad están fortaleciendo su idioma a través de esta música. Y lo demostramos. Después de una década demostramos que sigue habiendo el rap en quichua, seguimos con nuestra vida cotidiana, no es nada
nada diferente. Es que tampoco por el hecho de ser quichua y que hagas rap no significa que debería ser un objeto de estudio. Claro. Porque hay otras culturas que lo hacen y no los estudian. Sí, de hecho, si hablamos de la cultura ecuatoriana, no es que esté ligada al hip hop. Ajá. Entonces también ellos deberían ser estudiados, ¿no? Porque claro. hacen música nacional de acá. Es que es justo entonces, eso de romantizar, ¿no? Esa parte, ¿no? Exacto, entonces, bueno, eso es lo que ha pasado, y ahora es como que después de tantos años, ahora hay muchos rappers, muchos proyectos en quichua, muchísimos ahora, y entonces después de una década demostramos que no, nunca se puso en peligro, más bien fortaleció, claro. Y ayuda a que los guambras aprendan también. De una u otra forma el quichua y ya no tengan, no sé si es recelo o lo que sea, claro. Pero ya lo hacen, lo hacen. ¿Y tú, cuál es tu opinión personal acerca de eso? Como de gente que no pertenece a la comunidad, que no es su lengua natal, que empieza a explorar con esa sonoridad del idioma, de la lengua, sin pertenecer justo a de dónde sale. ¿Cómo le ves tú eso, a esa apropiación cultural? O sea, eso es... Si es que, o sea, aprender idiomas es buenazo. Ajá. Aprender cualquier tipo de idioma es buenísimo. Ya otra cosa es que quieras lucrar con eso. Y lo quieras vender de una forma en donde no precisamente te pertenece. Ya. Entonces, como aprendizaje de idioma me parece muy bien todas las personas, porque aquí en Ecuador, imagínate cuántos idiomas hay. Y es importante para comunicarnos, para entendernos, ¿no? Imagínate, 2 horas de Ottawa, 2 horas de Otavalo, y que ahí solamente hablen quichua en ciertas comunidades. Y que aprendas quichua, o sea, te va a servir muchísimo, muchísimo. Pero de ahí el resto, eso te digo, también que hay que siempre controlar esa línea, ¿no? Porque hay esa parte en donde también llegan a comercializarlo o hacerlo de esa forma, en donde, no, en realidad para mí no me resulta tan buena esa forma, porque cada uno tiene su proyecto, su idea, su tradición, su cultura. Entonces también hay esa parte de respeto a eso, ¿no? Claro. ¿Tú cuál crees que es la manera correcta de acercarse a eso y querer armar como un proyecto que gire alrededor de eso? Y que ahora obviamente va a generar un lucro en algún punto. Si es que primero es importantísimo involucrarse a dónde estás yendo. O sea, saber el porqué y no solamente decir, hoy quise. Y eso es lo que sucede últimamente, ¿no? Esa cuestión chance hipster y todo eso. De esas transformaciones a veces que lo toman tan romántica. O sea, cuando ya empiezan a, no sé, a cambiarse de nombre o todas esas cuestiones, ¿no? Un chance más románticas. Porque para ese proceso también debes entender en realidad de dónde surge, por qué, con quién. Por ejemplo, una cuestión de los Wasifichay, que mucha gente dice así, pero sin en realidad entender cómo se hacía antes o cómo se lo hacía ya. Como iban, como hasta se iban como una misa, iban a la casa nueva, te daban como una figura que le ponías en el techo de tu casa, así en la casa nueva. Era como que también la participación de toda la comunidad de donde vives. Claro, era todo, claro. Entonces eso. Y no es simplemente llegar a un Wasifichay, trae una java, es Wasifichay. No, claro. O sea, a eso te digo, es una línea que también hay que tener clara. A eso me refería con el respeto también a estas notas. No es simplemente decir, ya es un Wasifichay, vamos a chupar a mi casa y eso. No, también hay algunas notas también que están detrás de eso. Claro, entonces para ti sí hay una manera de acercarte con respeto. Claro, es importante también estar. Si es que llegas allá, conoces las realidades, también llegas a respetarlo. Claro. Llegas porque ya eres parte, lo vives. Incluso como para interpretar de una mejor manera. Hablábamos justo con la Margarita Lazo, esa cosa de que entender de dónde viene un ritmo, entender de por qué se genera, la fusión de qué es, te ayuda incluso a interpretarlo de una mejor manera porque sabes todo ese contexto. Es como, no sé, quiero tocar blues y no sé de dónde viene el blues. Exacto. Entonces te puedes meter justo en ese papel incluso. Claro, para mí es importante la persona que va a hablar de algo en realidad saber, meterse. En el caso de que no puedas llegar allá, siempre también está lo bueno investigar, preguntar, hablar, conocer todo eso, conocer más de la realidad y no solamente por algo banal, por algo de un momento nada más, sino que en realidad hay un trasfondo en muchas cosas. Por eso nosotros hablamos de por ejemplo, prácticamente en nuestras canciones es
experiencias, ¿no? Ajá. Como te decía, Qatari, hablando de la identidad, Qatari significa levántate. Okay. Por ejemplo, algunas personas saben pensar que Qatari significa identidad. Pero por ejemplo, hablamos de eso, ¿no? De identidad por esta cuestión de que decían que no van a poner en peligro en Quichua. Hay otra canción que se llama No Fronteras, que es porque, bueno, yo soy Mindalay. Entonces, de ley he tenido que experimentar esa nota de salir del país y toda la nota. La cuestión hay otra canción que se llama, bueno, que es acerca de la religión. Entonces también es de eso porque fue un proceso también a mí, que yo también antes era católico y hasta que ya salí de acá de Ecuador y ya encontré un libro que me cambió la vida. Entonces, ¿y te alejaste del catolicismo? ¿De la religión como tal? ¿O? De toda religión. Desde los 17 me despedí de Dios. ¿Y cómo fue ese proceso? Lo que justo yo quería conversar un chance de eso contigo. Así como era una cosa familiar, la creencia de la religión, o sea, el catolicismo. Mi mamá, mi tía sí tienen esa creencia, pero no así, no en todos, la mayor parte de mi familia no creen en Dios ni nada. Entonces, ya ese momento que te digo es que ya salgo de acá de Ecuador, en donde tienes esa creencia, ¿no? De que Dios es como que tu protector y toda esa cuestión. Entonces, ya estando en otro país, trabajar y todo eso, a los 17 años fue como que pasan otras cosas, otros problemas y que te tienes que enfrentar. Entonces, ya no veía esa forma como un respaldo, ¿no? Claro. Hay algo así. Entonces, y cogí un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Okay. Entonces leí eso que prácticamente me cambió totalmente el chip. Espiritual. Todo lo que tenía dentro de mi cabeza en realidad. Y ya, dije, ya, Simón, de aquí nos vemos. ¿Y ahorita en qué crees, loco? ¿En qué te encomiendas o a qué encomiendas justo esa parte como de apoyo que a veces uno necesita encima de uno? Yo creo mucho en la familia. Claro. La familia. Mi familia es el motor principal de todo. Mi mamá, mi papá, mi tía, sobre todo. Esos son los motores principales. Claro. Si tengo que creer en alguien, son en ellos que han estado ahí. Y te encomiendas por ellos. Exacto. Ajá. Ese es como tu motorcito. Ese es para mí mi motor, en realidad. Qué bacán. Háblame un chance de eso, de tu dinámica familiar desde que eras chamo, porque se me hace súper interesante estas familias que son full artísticas, cómo es la estructura de crianza incluso dentro de eso. ¿Cómo eras tú de chamo, loco? Ya, verás, una de las notas bien importantes que me gusta es, por ejemplo, mi nombre. Ajá. Porque con mi papá, yo no tenía un nombre hasta los 4 años. ¿En serio? Uh-huh. Entonces, no tuve nombre porque en ese entonces mi papá también tenía la idea de que ya no tengamos, mis primeros hermanos se llaman Roberto, José, Anita. Pero ya después de un tiempo mi papá también fue tomando eso, ¿no? De que también utilicemos nombres ya con nuestro idioma, que tenga un significado. Que no se pierda. Exacto. Entonces, empezó Rumi, Inti, Ati, Tupac. Ajá. Y ya me tocaba a mí. Entonces mi viejo a los 4 años no me puso nombre porque buscaba un nombre. Entonces, por eso en el barrio me dicen nene o nenito, dirá. ¿En serio? Porque no tenía nombre, entonces por eso hasta ahora me conocen así. Entonces a los 4 años mi viejo yo recuerdo que me puso unos papelitos en donde ahí tenía unos nombres. Uno había Sumac Raimi, Sumac Mana y había Suma y Yarik. Y el único que era diferente, todos eran Sumac, y había uno que era Suma y era el único diferente. Entonces yo dije, quiero. Bien. Entonces ahí mi viejo me puso de Suma y Yarik. Entonces, por eso. ¿Y significa algo tu nombre? Significa un lindo recuerdo. Bonito recuerdo. Qué bacán, loco. Significa de ahí que sea, no sé. Pero, claro. Pero de eso te digo, eso es también partes que también te hacen valorar mucho lo que es ahora, lo que eres ahora, ¿no? Porque siempre ha estado involucrado estas cositas que son muy especiales. Entonces, como te digo, de Wambra hemos sido así. En el barrio, toda la gente, salir a la calle. Por suerte tenemos la suerte de que no había la época de la era tecnológica ahí. Ajá. Todo era en la calle, jugar en los terrenos. Antes sabíamos ir a
hay unos terrenos que había en la loma que todas las familias cuidaban y luchaban por eso. Entonces también pasábamos en vacaciones de 7 de la mañana, 8 de la mañana a la loma a cuidar, a estar en los terrenos cuidando. Pasábamos de ahí, llevábamos ollas, se cocinaba, se hacía todo ahí, regresábamos a las 6 de la tarde a la casa. Qué bacán. Entonces hablas bastante de tu barrio en algunas letras, creo, ¿no? Sí, la mayor parte porque... Claro, porque ahí se ha aprendido muchísimas cosas, el sentido de pertenencia de ahí. Por eso es Montserrat, Guachalado, porque mis primos, mis amigos... Yo recuerdo que siempre en todo, campeonatos de fútbol, en el Inti Raymi, siempre se me quedó la idea de que hay que representar, somos de acá, donde sea. Aunque ya en los últimos años ya no ha sido ya no he estado tan constante con ellos porque ya pasó en otros lados, paso trabajando en otros lados, no pasó mucho también en Ecuador. Entonces, pero siempre, eso se queda así, representar el barrio, Montserrat, Guachalado. Qué bacán. Oye, y en cuestión ya justo de tu crianza familiar, ¿cómo es la dinámica entre 11 hermanos? ¿Qué número de hermano es? Penúltimo, 10. El 10. Sí, el 10. Oye, ¿y cómo es esa dinámica familiar, loco? Tan musical, tan artística. Sí, creo yo que debe haber como una edad en la que empiezas como a tener como la intención también de sumarte a esa tradición familiar y a lo que toda tu familia está haciendo también. Sí, bueno, todo lo que es en cuestión de música ha sido gracias al apoyo y a la presión de mi papá, de todos mis hermanos. ¿Presión? Sí, presión. No fue de la buena forma en realidad. No fue familiar. No, más que negocio es que mi papá estaba también relacionado a organizaciones sociales en ese entonces. Entonces él buscaba una forma de que todos colaboremos. Claro. Entonces la música era una forma. Entonces mis hermanas desde los 5 a 6 años venían acá a Quito a cantar en las calles por acá. Entonces eso se transformó también como un ingreso. Claro. Entonces ya se fueron sumando, mis hermanos fueron practicando. Entonces ellos, guaguitos, pues 5 o 6 años venir a cantar acá, imagínate. Y mi papá era muy estricto, me cuenta, que era muy estricto. Con la música. Entonces yo, como te digo, yo no era tan musical. Mis hermanos desde los 5, 6, 7 años ya estaban, o hacían danza o hacían música. Y yo me demoré. Yo ya tenía 11 años y nada. Ni nada de nada. Nada, solo les veía así. Entonces mi viejo también a veces soltaba barras como que, ¿cuándo? Vos nada. Entonces me decía cosas como que nada hasta ahora, los mambras ya desde los 6, así, era como que... Y yo me metí a la música no porque yo quisiera, sino porque ya no quería que me diga eso. Ay, en serio, o sea, era una presión. Es que eso es lo poco de la familia, que uno puede decir como, chuto, sería tan bacán crear una familia de músicos, pero en toda familia vas a tener que romper un poco la estructura. Entonces, por eso yo me sentía como que era un peso en la espalda, porque era como que también tenía que representar eso. Claro. Entonces, si yo me metí al colegio de música en Cotacachi, Luis Opiano de la Torre, fue porque ya no me gustaban esos comentarios. Entonces era como decir, ya hasta aquí se acaban los comentarios. Sí. Ya era totalmente diferente. Y eso te digo, esta fue la presión, pero si no fuera por eso, no estuviera aquí. Claro, no hubiera descubierto algo que sí te apasiona en realidad. Claro. Exacto, y gracias a él he llegado a conocer con la música muchas personas, muchos lugares, muchos Qué locura, es que es tal cual como, no sé, yo me pongo a pensar que a mi familia les encanta el fútbol. Y no me veían jugar fútbol y dicen, no, chuta, raro, claro, el fútbol, qué loco, mi mamá ahí metida en la música, medio raro tu hijo, le dicen. es exactamente lo mismo. Claro, entonces, claro, eso te digo, no fue tanto esa presión tan bien, sí, te puedo decir eso. Pero ya después con el tiempo ya nos fuimos... Ya cuando ya te metes con algún proyecto, ya te das cuenta la importancia, el porqué de esa presión. Uh-huh. Entonces, por esa misma razón es que ha salido muchos proyectos desde el grupo Yarin. Claro. Ahora está el grupo Yarina, la escuelita Yauro Yarina, está también el ensamble de instrumentos de niños que está a cargo de mi hermano, el grupo Runa Jazz, Kaya.
está Luznin. Claro, se vuelve como un pulpo. Entonces, todos tenemos un proyecto. Todo, mi hermano Ali, que está también en la cuestión de música electrónica. Entonces, todos estamos metidos en algo, todos tenemos un proyecto independiente. Qué bacán, loco. Qué loco esto de la estructura. Vi justo que... ¿Y cómo fue tu primera... Vi que tu primera vez en un escenario fue bailando en Yarina, ¿no? Sí. En el 2006. En el 2006, eso era justo cuando este caballo del Lucio estaba de presidente y había esa nota del TLC. Y estaban en la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Se pagó? Sí, perdón, chicos. Algo pasó. No se grabó nada, No se graba nada. Volvemos al podcast. Problemas técnicos densos porque no está el bello. Mentira, pero todo bien. Me estabas contando en chance de esto de que tu pa era como una presión también para que ustedes crezcan en ese ambiente y estaba como justo tú sentías ya la presioncita de tener tu superpoder artístico. Ya recuerdo más bien en qué parte iba. Me comentabas algo del 2016 que empecé a hacer danza. Sí, que tú empezaste en Yarina haciendo danza. Exacto. Entonces, bueno, ahí no. Entonces, por ejemplo, esa fue mi primera intervención dentro del grupo, haciendo danza. En ese tiempo era el 2006. Como te decía, estaban justo en ese conflicto del Tratado de Libre Comercio. Eso. Entonces, tuvimos que viajar de Imbabura hasta acá porque teníamos una presentación en el Teatro Sucre. Era nuestra primera vez ahí. Entonces, tuvimos que hacer todo eso, ¿no? Y eso creo que yo siempre está reflejado ahí, ese esfuerzo en realidad por lo que haces por el arte. Porque como había ese conflicto, había paralización en todo el país, tuvimos, acá en Quito seguía las notas. Entonces tuvimos que había marchas aquí y cosas, ¿no? Claro, la nota estaba densa ya por Imbabura. Entonces no había paso, nada de eso, estaban todavía en conflicto, ¿no? Entonces, como teníamos esa presentación, tuvimos que descargar como un camión de gas, descargar todo el camión de gas y todos nos metimos ahí. Y tuvimos que irnos por otras vías así para llegar acá. Toditos, ¿cuántos estaban? La banda completa, no recuerdo más gente, no sé, 10, 15 personas. Claro. Entonces, esas fueron las primeras intervenciones en el arte con el grupo Yarina. Y creo que siempre ha existido este matiz dentro de estas situaciones sociales, ¿no? Claro. Siempre como que hemos estado involucrados ahí, porque luego de esto fuimos a hacer otra presentación también en Otavalo, en la Plaza de Ponchos, como Yarina, como también un apoyo también a todo lo que sucedía. Entonces hicimos una presentación allá y ahí también con danza y todo. Entonces, esas fueron mis primeras intervenciones con el grupo a través de la danza. ¿Y por qué a través de la danza? ¿Qué fue lo que te conectó con eso? Es que, como te decía, ¿no? Mis hermanos musicalmente tienen más habilidades. Yeah. Como te decía, yo en el colegio aprendí cosas como lo básico, lo que te enseñaban ahí, pero como al no ser tanto mi afición, eso, no tenía tanto esa chispa de querer, o sea, como tocar, especializarme en un instrumento. Porque ya tenía la música, por ejemplo, me enseñaban ahí guitarra, piano, acordeón, mi especialización fue el saxofón, que me gradué en el colegio. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Tocas el saxo? Sí, pero eso te digo porque en el colegio era de música en ese entonces, porque por ejemplo de materias de las malla curricular normal solo teníamos matemáticas e inglés. Todo era música. Y de ahí el resto teníamos, por ejemplo, piano, conjunto coral, ensamble de banda, teníamos armonía, teníamos todo. Y ese era totalmente un trip diferente, que todo era más cuestión musical y así. Entonces... ¿Y tú entraste a eso? No me acuerdo cómo me comentaste cuándo entraste a eso. ¿Tú entraste a eso por tus padres o por...? Como te decía, ¿no? Como te decía, al colegio yo me metí a la música por esa presión de mi papá. Por lo que él me decía que ya todavía no colaboraba con el grupo, no hacía eso. Entonces también me sentía algo raro por eso. Entonces ya dije, boom, ya me meto acá y ya no me va a hablar. ¡Wow! ¡Qué loco! Entonces, eso! ¡Qué bacán! Entonces, después de eso ya fue como que... Por eso era como que no era tanto mi gusto, pero lo hacía. Igual siempre disfrutaba todo eso. Entonces, en ese colegio la especialización es como estás en música, tienes que escoger un instrumento. Claro. Puede ser saxo, trompeta, clarinete, flauta traversa. Entonces yo escogí el saxo para graduarme de ahí. Entonces...
Entonces, bueno, ha estado siempre ahí relacionado con toda esta cuestión de la música. Entonces, mis hermanos, ellos en cambio sí están constantemente aprendiendo, perfeccionando su arte, exacto. Entonces, yo estuve con eso de la música, pero justo en ese momento conocí el rap. Entonces, cuando me metí en el rap, mi instrumento ya decidí que sea mi voz. Ajá. Entonces, por eso fue que me puse mejor a rapear, todo eso. Entonces, por eso fue que no me metí de lleno en el mismo nivel que ellos tienen. Instrumentísticamente hablando. Entonces, por eso cada vez que tengo que tocar con ellos, ahora ya soy parte de la banda porque ya fui aprendiendo más. Cuando ya me puse a hacer de beatmaker, Ajá. ya tuve que aprender más la cuestión del piano y todo eso. Entonces, ahora ya estoy colaborando en cosas de teclado, percusión menor, el acordeón. Entonces ahora ya estoy tocando con ellos y ahora ya no puedo con la danza, entonces. ¿Y por qué el explorarte como beatmaker te llevó a explorarte como instrumentista? Para grabarte y samplear cosas desde estos instrumentos que tienen ustedes también. Claro, es que cuando ya estás como beatmaker es como que te toca aprender de ley, y eso de lo que aprendí en el colegio me sirvió muchísimo. Saber cuestiones de acordes, todo eso, como para hacer las líneas de bajo, algo que es muy importantísimo cuando manipulas el sample. Tienes que saber a qué tonalidad va a ir el bajo y todo eso, ¿no? Entonces, esta cuestión de beatmaker, como te digo, todos pasamos en un momento en que queremos pistas y no tenemos. Ajá. Y no tenemos las que queremos. Ajá. Entonces, esa fue la necesidad mía, y justo mi hermano Rumi tenía un iPod que tenía una aplicación de pads. Ya. Entonces ahí fui y dije, y también justo vi a otro pana que se llama Hueso, le dicen Hueso, mala fama. También fui al pana que le vi primera vez con un MPD, con un Akai, que hacía beats y así, y sonaba bestial. Yo dije, yo también quisiera aprender, y le escribí al man a decir así, a cachar para que me acolite y todo eso. ¿Y eso fue la primera vez que viste a alguien ahí tocando? Entonces ahí dije, brother, se puede hacer con eso, y se oye bien fuerte. Yo dije, qué bacán, qué bacán, qué bacán, y fui averiguando un chance, y de ahí ya todo es cuestión ya empírico. Ajá, tú te hiciste tu método. Ajá. Entonces, claro, por ejemplo, lo que utilizo mucho es el finger drumming. Entonces, por ejemplo, yo no tenía ningún controlador, pero ya sabía cómo están los 16 botones. Entonces, como no tenía todavía el sampler, hacía batería solamente tocando en las mesas, así. Iba a la calle, la gente me veía que me tocaba así, ¿no? Aquí en el pecho, pero yo era como que tener la idea del... Ajá. Entonces ahí ya me daba cuenta que aquí está un sample, aquí está el kick, aquí está el hi-hat, aquí está el snare, aquí está el crash. Entonces hacía todo eso, y ya cuando tuve el sampler, ya solamente fue de poner sonido, y el resto ya estaba. O sea, tú hacías como... Los bateristas de eso hacen todo el tiempo. Tú les das en una parada y los manes están ahí dándole todo con la batería de aire. Tú hacías eso con los pads. Ajá. Entonces, así fue lo que ya fui aprendiendo. De hecho, mi hermano ya tenía un controlador. Él también me acolitó con un controlador. Porque, bueno, yo no tenía nada de dinero, pues, como para conseguir eso, como estaba acá. Claro. Entonces, ya me acolitó mi hermano Tupac, y ya fui aprendiendo. Fui aprendiendo. Y ahora ya tengo así algunos controladores, y ahora ya es como un gusto tener el teclado, tener 2, 3 samplers del piano, así. Entonces, en ese momento es como que ya te das cuenta, porque ya empiezas a utilizar el piano. Entonces, aprender piano o aprender la guitarra te ayuda muchísimo en cuestión de la música a conocer. Claro, ya no limitarte en cuestiones de color también. Como que si necesitas algo, poder tocarlo y poder ejecutarlo y grabarlo y samplearlo tú mismo. También eso es como... Claro. Es una ventaja también. Claro, esa es la idea también, porque luego ya te das cuenta que hay esas notas del sampleo. Ajá. Entonces ahí era como que para no estar sampleando a otras personas o cosas así, puedes tocar tú mismo. Entonces, ahora, como ya conozco un chance más, algunos utilizo samples de la música que escucho, otros yo mismo me sampleo. Yo mismo grabo quizás el acordeón o algunos vientos o cosas así, le grabo y les sampleo. Háblame un chance de tu metodología. Vi un video en el que explicas cómo es tu proceso, tu cadena de detonantes para empezar a crear un beat.
Que estaba buenazo, loco. Me gustó full como esta cadena que utilizas, que primero vas por el machine, luego le mandas al Logic y luego de Logic le mandas al sampler y ahí empiezas ahí realmente a jugar. Claro. ¿Cuánto tiempo te costó o cómo llegaste a esa metodología? ¿Viste alguna referencia o fue un descubrimiento tuyo así empíricamente? Fue natural? una limitación de la machine, del controlador de machine de Native Instruments. Ajá. Por ejemplo, yo conocí con ese, empecé con ese. Y ahí no había la manipulación del sample, era un chance más complicada porque le bajabas, pero también se alteraba mucho la velocidad. Entonces, cuando no podía, yo quería un vida 90, por ejemplo. Pero luego no lo podía empatar a ese el sample que yo quería. Por ejemplo, ya le bajo, pero se baja la velocidad y quiero esta misma tonalidad, pero esto. Entonces, que no se baje el pitch. Exacto, entonces buscaba, quiero esto, pero no se me complicaba mucho eso. Entonces, por eso fue que mejor dije, ya, bailes, ahí queda. Mejor cojo como está y me acoplo a lo que está el sample, al tempo del sample. Entonces dije, ya, bailes 90, chao. Me acoplo a lo que esté. Entonces la mayoría de samples son slow beats, tipo 75, 80 hasta 83, 85 máximo. Entonces me guío mucho primero en el sample. Escojo el sample y luego hago la batería. Hacer un juego de samples, tener diferentes como para tener diferentes cosas. Y luego le pongo la cuestión de la batería. De la batería. Y ahí por eso es que yo tengo... Muchos de mis beats son lentos, son ese estilo, porque ya al final ya me gustó mucho ese sonido, es un poco más chill, más... Y ahora estoy como también me conseguí una Roland, entonces eso ya tiene mucho para hacer el lo-fi, el sonido lo-fi, entonces me gusta bastante ese trip. Entonces hago eso, ¿no? Cojo el sample y de acuerdo a cómo se altera el sample, me acoplo al sample. Y vas sumando las capas. Claro, entonces eso es más fácil porque solo coges un patrón y ya le vas poniendo un teclado, otro sample, y al final ya le vas poniendo el bajo. Ok, ¿y cómo vas seleccionando tú los samples? ¿Tienes así como sampleas cosas que vas escuchando en el cotidiano y dices como que, ay, esta idea melódica de tal cosa o esta idea rítmica de tal cosa me funciona y luego lo buscas, te anotas? ¿Cómo vas haciendo como este man recolector de samples que sabes que luego te van a surgir como detonantes? Claro, el celular me ayuda muchísimo porque mucho lo grabo de ahí. Los samples, de una, sí. Claro, cuando hay algo en la radio, pum, te va a grabar, y como se le modifica muchísimo ahí, ya entonces te das cuenta. Y como estás jugando con el lo-fi. Exacto, entonces te da más chance de, no necesitas tan esa fidelidad de sonido, exacto. Entonces, por eso es que sí, escucho de todo y sobre todo me gusta mucho la música andina. Porque Wambra Music se llama mi proyecto, se trata de eso, de que tenga esa temática de elementos quichuas. Puede ser música, samples o puede ser el idioma. Entonces, de esa forma construyo los beats, escucho y sobre todo, ahorita solamente es así, de todo lo que se puede escuchar, a veces de la radio, a veces del internet, a veces de los discos que tengo antes. Entonces... ¿Y tú sientes que constantemente estás en esa búsqueda inconscientemente? Claro, una vez que ya te metes de beatmaker, es como que un pasillo, puta, un sample. Puta, nada medias. Claro, es como escuchas, boom, nada medias. Entonces ya vas cogiendo así. Entonces es eso, ¿no? Y es muy frecuente eso, es muy frecuente porque los beats es como loops, son loops nada más. Sí. Entonces prácticamente escuchas unos 4 loops y ya, bacán, está. Lo grabas y luego a veces me voy a buscar en el internet qué canción ha sido. O el Shazam también ayuda muchísimo. Ese Shazam también ayuda muchísimo. Y te pasa esto de, justo es que la atención enfocada en algo, justo en los sonidos, como beatmaker y como para samplear, te debe pasar sonidos que ocurren en la cotidianidad, que se caiga así una huevadaza y dices como, puta, eso sonó una vez, y con sonidos que no puedas captar. ¿Te pasa eso? Claro. Por eso, y eso es buenazo que en esa Roland que tengo, esa Roland SP404. Esa, porque ese tienes ahí un micro mismo, le conectas y boom. O como también tiene una entrada para conectarla a cualquier cosa, y ahí que sea. Esa Roland vas modificando y metiendo efectos. Claro, es que la Roland tiene unos 24 efectos que le pueden manipular totalmente.
Entonces, claro, eso es lo bueno porque ahí solo coges el micro, viene con Ajá. una entrada de micro, le pones ahí y tú mismo pones así, cualquier cosa, hasta sonidos de esto. Claro. Grabas esto y ya queda ahí como Y el le claro. transformas. Ajá. Y de ahí ya es la cuestión del proceso, ¿no? Porque escoges los samples, la machine para hacer todo, le armo ahí. Y como te decía, luego le paso al Logic porque ahí tengo más plugins para manipular todo. Y si bien como estás ahí en esta cacería de ideas y de sonidos para samplear, para que te generen un beat nuevo, debe haber un punto en el que acabas ya el beat y o llegas a una idea que dices, "Puta, ahí está increíble", y guardas. ¿Cómo haces ese proceso de guardar? ¿Puedes guardar a donde llegas con el juego o simplemente es suerte y se pierde o qué onda? No, o sea, lo bueno de esto es que, por ejemplo, la mayor parte de beats están como que solo un jueguito nada más. Como un juego de unos 8 compases. Claro, por ahí. y ya con eso Entonces ya tienes ahí ya. le dejo la idea. Es que eso pasa todo el tiempo. Porque estás ahí, ¿no? Ya tienes los 8, ya tienes llenado todo. Y boom, se aparece otro sample. Entonces, para guardar, siguiente. Y Entonces, debes tener una carpeta de full ideas hechas a partir de ese juego. Ahorita tengo unos 93 beats Ves, man. ahí que ya he reunido. La mayoría están como ya armadas y quizás un 40% están como que solamente los loops, las ideas. Arre. ¿Y esos beats para qué te sirven? ¿Cuándo los abres y cuándo vuelves a escucharlos? Verás, es que como Wambra Music he hecho como mi idea ahorita es también ayudar a muchos Wambras, o Que están sea, a empezando. incentivar a que todos podemos hacer beats, todos podemos hacer. Solo es cuestión de aprender, un chance también ahorrar para conseguir lo que necesitas y algunas Claro, cosas. loco. Y la nota es que estos Wambras hacía como encuentros, yo los llamaba talleres, pero ahora ya conociendo un chance más, los talleres implica otras cosas. Hacía encuentros con ellos en donde yo acolitaba poniéndole beats, las cuestiones de letras, acomodar barras y todo eso. Entonces ahora como me topo mucho con bastantes Wambras, por ejemplo, viene uno, dice ya hagamos algo, ten este beat, llévate. Otro pana que dice ya bacán, la cosa es que se apegan, llegan y nos conocemos. Entonces ahí les digo ya bacán, llévate este beat, este es tuyo. No les cobro nada, o sea, Claro, más claro. bien ya cuando hay gente que me dice necesito un beat, haz Ya un como beat, beat ahí maker, sí, claro. ya digo ya hago esto y eso. Pero de ahí el resto, más bien mi idea, sobre todo para los Wambras que están empezando, tienen sus primeros proyectos, tienen letras y tienen beats, o sea, es cuestión de comunicarse, ahí tengo beats y se los comparto. Oye, qué bacán. Y en el proceso creativo de los temas de los NIN, ¿qué tanto interviene esta parte tuya de beatmaker? Estas últimas veces ha estado más, es que Más ya desde que presente. aprendí a toda esta cuestión de los programas, Ajá. ya es totalmente diferente, porque antes lo manejaban más el resto, Daniel, Ati, Ya. todos ellos manejaban eso, porque tenían un sonido más de banda. El Claro. último disco fue de hecho como cuestión de banda, Ajá. con el sonido como somos, ¿no? Entonces ahí no intervenía mucho la cuestión de beatmaker, así. Ahora en este último disco de Ishka y Yakta que vamos a sacar, Ajá. ahí sí ya empezamos a trabajar, de hecho Daniel y yo lo trabajamos así en la cuestión de batería, sonidos, cortes, todo eso, entonces ya me involucré mucho más en este último disco, porque en las otras era cuestión más de letras y todo eso. ¿Tú te sumabas cuando ya había una base? No, es que proponías la letra antes? es que antes de grabar ya teníamos las canciones. Lo bueno de eso es que las melodías y todas esas cosas siempre salía de una persona. Alguien tenía una idea de un beat y todo lo trabajamos ahí. Ok. En todos hacíamos como en equipo, como en Minga Toditos. O sea, no había alguien que llevaba como que... No, precisamente mayor es cantidad de que ideas. Daniel también hace beats, Curi también hace beats, Ati también hace beats, Ajá. todos hacen un ejemplo, entonces, si es que se tiene una idea, boom. Trabajan Por sobre ejemplo, esa en idea. el disco claro, en el primer disco se llama Shinaya Mikanchi, ahí El tengo EP, el primer EP. ahí está hecho un beat con un beat mío, que se llama Insurgencia. En el segundo disco ahí puse el inicio y el final que está hecho se llama Wambra Katari, se llama el segundo Ajá. disco. El primer track y el final son beats míos, que le hice todo con finger drumming. Eso no es grabado así, nada de sesión. Eso es tocado todito. Todo tocado. Ujú, el primer y el último video. Entonces ahora en el último sí ya y fue grabado con samples, ideas también que yo tenía o cosas así que habíamos hecho. O sea, en este disco como
tienes mucha más participación desde Exacto. beatmaking. Claro, también la cuestión de producir y todo eso. Entonces, porque lo hemos hecho con Daniel y todo eso. Entonces, sí me he involucrado un chance más de eso, porque ahora es como que ya también quiero un sonido, sé lo que quisiera escuchar, Claro. sé dónde hacer los cortes, porque también esta nota del hip hop es como que saber dónde va, qué sonidos El van, lenguaje, dónde es ¿verdad? Entonces, eso es lo que como la mayoría de banda, el que más escucha hip hop soy yo. Claro. Entonces, por eso es que... Tienes que aportar tratamos- esa parte del lenguaje que sí estás dominando Ajá. también. Qué loco. Oye, y hablando justo de eso, como de el lenguaje, como dominar como esta parte del hip hop, ustedes también tuvieron un trobo, o sea, no sé si trobo, pero tuvieron como esta limitación del formato de la banda que no se podían totalmente meter con la escena hip hop de acá, porque era un Claro. formato banda y grande, ¿no? Claro, es que el hecho de tener una banda tienes otro sonido. Claro. Y eso exige un rider. Ajá. Y eso no se tiene. O sea, si tú ves los conciertos de rap, los equipos son prácticamente como para Una un línea, un DJ micro y ajá. un micro. Entonces nosotros como banda, imagínate, somos siete personas en el escenario. Entonces implica un rider bastante, o sea, que debe abarcar para todos, ¿no? Entonces por eso también, y quizás por la sonoridad, o sea, no tienes el mismo peso de un beat, una banda Claro. no tiene, o sea, no consigues el mismo peso. Entonces yo creo que como los Nin empezamos al revés, porque todos empiezan con beats de rap. Y yo también Y se van tenía ese extendiendo. sonido yo también siempre quería ese peso que sientes cuando Claro. escuchas eso. Pero empecé con una banda. Nuestra primera tocada fue en el 2008. Ajá. Perdón. Claro, y empezaron tal cual con los instrumentos que dominaban para Claro. hacer el beat. Claro, y antes era totalmente diferente. Antes éramos los ninjas. Porque estos guambras eran puro jazz, era puro freestyle, puro... O sea, los músicos. Claro. O sea, una canción era 7 minutos. Claro. Yo rapeaba uno y el resto cada cual, ¿no? 1 minuto de guitarra, otro minuto de Era tag. full jazzero, Yo claro. esperando ahí mi turno, ¿no? Así. Y esto te digo, era totalmente diferente y tuvimos que, o sea, moldear en realidad. Ujú. Porque ellos también como igual estudiaban en ese entonces en la universidad y Claro, tenían esa están embalados. escuela y todo eso. Claro. Y era otro idioma, pues. Claro. Ellos otro idioma, sí, también tenían más y la nota era buscar esa nota de hip hop. Por eso es que ahora ya tenemos como que un sonido y viendo esa limitación, porque no podíamos participar en ciertos eventos que quisiéramos, Claro. por eso. Y no teníamos preparado como un formato. Teníamos un formato de 2, pero no era tan Power. claro. Entonces, ahora estos últimos discos ya lo estamos haciendo con esa intención de que podamos estar en diferentes escenarios, hacer un formato de 3. Alec, mi hermano, el último, ya es el encargado con los controladores como DJ. Buenas. Entonces ya es como que ya tenemos esos dos elementos, exacto. Claro. Entonces, claro, eso nos ha limitado mucho en participar en diferentes eventos y sobre todo en la escena. En la escena de hip hop, porque no es considerado tanto como hip hop, porque resalta el elemento del rap, pero en cambio en cuestión de sonido es una banda. Claro. Es como cuando ya llegas a, por ejemplo, los grupos que empiezan en rap empiezan, ¿no? Así, ya cuando tienen un concierto, por ejemplo, esas bandas de Snoop Dogg, Simón. esas bandototas que tienen. O aquí el guanaco mismo, loco. El guanaco también, lo primero era beats y después ya era así como Claro, banda es que grande exacto. para los shows Entonces, grandes. así. eso te decía que nosotros empezamos al revés. Empezamos Claro. con band. Ajá. Entonces fue por eso con un chance más complicado tratar de colaborar en ciertas escenas. Y eso también era algo raro porque, o sea, la intención era estar ahí, conocer. Tú sí sentías como que tenías que tratar de abrirte un poco más de esta parte instrumental y más a la parte como Sí. de los beats. O sea, Y, como que claro, para que te acerque. por eso mismo fue el proyecto de Wambra Music, con esa intención. Haz una contestación, un chance a Ujú, eso. para poder abarcar todos esos lugares. Ajá. Entonces por eso fue también que dije ya voy a hacer yo también esto y ahora es que yo también voy como Wambra Music así como poner beats, hacer como un show de finger drumming y todo. Ajá. Entonces por eso fue también la intención de hacer Wambra Music. Entonces con este proyecto tuve la oportunidad de participar le hice de DJ así, o sea, con mi sampler al grupo Adquit.
de México. Tuve casi a un man que se llama Gona, un venezolano, por una cuestión de un cable no pude. Y a otros, pero de ahí, por ejemplo, ahí por esta cuestión de hacer beats, llegué a conocer mucha gente y sobre todo a un amigo de Otavalo que se llama Darwin, que está a cargo de la 418, que es también un Wambra quichua que está metido en la escena nacional de hip hop, que él trae a diferentes artistas de México. Por ejemplo, en Otavalo estuvieron Rapper School, estuvieron Circo La Nación, estuvo Cancerbero, estuvo Arquid, sí. Entonces, gracias a este brother, también tuve la posibilidad de conocer a estos panas. ¿Y conociste a Cancerbero ahí? Simón. Arrecho. Ahí tiene una foto, ¿no? Sí, entonces le di un disco y son esas veces que te hace arrepentir de no haber podido ir al show, ¿no? ¿No fuiste al show? No, es que eso te digo, yo estaba en la universidad, sin guita, sin plata, o sea, todo lo que te ganaba se iba en la matrícula y todo eso, y apenas sobrevivía. O sea, no tenía esa posibilidad de ir, vamos al quinche, vamos a esto y todo eso. Claro. Entonces era con las justas. Entonces, por eso yo solamente llegaba a conocerlos cuando iban a Otavalo. Entonces, gracias a los beats también tuve la oportunidad de conocer a ellos, a John Sequaz, a Stan MC, a la Cofelin Prole, todos esos wambas que han pasado por Ottawa. Entonces me ha dado la oportunidad también de conocerlos. Mira, yo nunca pensé igual estar ahí poniéndoles los beats a los de Adquid, que esos son prácticamente unos íconos en cuanto al rap, de rap latino. Qué arrecho. Entonces, por eso digo que todo lo que se ha presentado ha sido como algo que nos ha ayudado en realidad a estar en diferentes lugares de la escena. Claro. Oye, y ahí pregunta re personal. ¿Tuviste contacto con Cancerbero, loco? ¿Pudiste hablar algo con el man? ¿Cómo era el man? ¿Cómo fue ese contacto tuyo con el man? No fue precisamente una conversación, hola bro, así. Más bien, lo poco que pudimos conversar fue la cuestión de instrumentos, que lo que le llamó la atención fue la cuestión de la instrumentación, porque yo le di el disco. Ajá. Y le estaba comentando esto, ¿no? De esto, y como que era también algo diferente por la cuestión de los elementos de la música. Claro. Era algo diferente. Pero no hubo más charla porque, imagínate, había una cola, mucho de gente esperando, así, pero, y también una personalidad de él algo introvertida, algo más, algo distinto, no tanto como de los típicos artistas que están aquí, hola, tal, sino como aquellos que son tan introvertido, hasta medio nervioso. Exacto, entonces él era como que algo así, no era como si estuviera solamente él o cosas así, súper distinto. Reservadote. Y te rompió un chance el imaginario de cómo hubiera sido el man. Claro, y su música, claro, o sea, la música de él también es en un punto, claro, o sea, no sé, todos en un punto cuando te sientes, no sé, un chance perdido en lo que estás haciendo y estás a punto de dejar. Hay una canción que te ayuda a seguir y fue de este man del disco Vida, que se llama La Felicidad Que cante más. Y otra canción del disco que se llama Guía para la Acción, que son canciones que en realidad te dicen sigue. ¿Y cuál es tu referente más foco de rap? O sea, de cómo escribe las letras y de cómo influencia de escribir y de rapear, y para ti como tu norte. Bueno, no tengo así precisamente a alguien como decir yo quisiera escribir así, pero me llama mucho la atención de algunas personas que cómo lo escriben, y uno de ellos, aparte de Cáncer, es Horus. Es venezolano. Tiene una forma muy rica de escribir, transmite muchísimo. Son unas bestias en Venezuela, loco. Sí, tienen un vocabulario, una forma de escribir y Horus es uno de ellos. Horus, ese man, tiene unas canciones tan bacanas, tiene un sonido súper fresco y potente también. Pero, o sea, me gusta ese estilo de escribir, de tal forma que sea, por ejemplo, el rap de Estados Unidos, a lo que te rapean es como si fuera una conversación. No es precisamente tan forzado como que en el rap latino, es como que a veces acentuado,
Sí, sí, sí. Pero en el rap en inglés es como que estuviesen hablando, es una conversación. Ajá. Por eso salen hasta videos que hay Solo ponen el personas, está beat y ya está una canción. Entonces, eso es lo que me gusta y eso es lo bueno de estos artistas, que te digo, esa forma de escribir como si fuera una conversación, pero ahí está. Es verdad que Canserbero tiene mucho de ese estilo como hablado, Muchísimo. como conversado. Exacto, y es como que esa forma de escribir, esa forma de conectar, es muy, muy, muy rica, o sea, te llama mucho la atención. Qué del putas. Hoy hablando un chance como de lo introvertido que era Canserbero, ¿tú cómo eres, loco? ¿Te consideras nerviosín? O sea, tener el foco de atención justo por lo que me cuentas que te demoraste en llegar a este lado escénico, como explorarte en esta parte artística. ¿Cómo empezó a ser como esas primeras experiencias tuyas en el escenario, siendo la cara de los NIN y estando como fronteando? Bueno, en el grupo Los Nin estamos Daniel y yo. Ajá. Entonces, Daniel es quien prácticamente más maneja la cuestión del discurso y todo eso. Ah, ok. Entonces, por eso mismo, ¿no? Porque yo tampoco tengo esa personalidad de frontman. claro, es del que siempre hace... y he tratado, ¿no? Ahora es como que todo esto de las redes te toca historias y así. Claro. Y es foco porque, o sea, alguien debe hacerlo. De ley, claro. Entonces, entonces por eso es así. Se siente raro, sí. Pero eso te digo, sí ha sido un chance, no es que sea tanto así tan explosivo, tener esa característica típica de un artista de invitar a lives y todo eso, sino en lo que se puede en realidad. También es raro y por eso es que no hacemos tanto eso también. Claro, porque también necesitas esa personalidad en realidad de ser así con la gente, de llamar, de ser el más alegre, de ser el punto de atracción. Ajá. ¿Y tú crees que tu personalidad se influencia un montón a cómo es la banda en general o cómo se percibe la banda? Ese ya es un toque de todos. Uh-huh. Y eso es gracias, los niños somos todos tienen una partecita. Entonces no solamente soy yo, el toque es de todos. Porque eso te digo, no, yo puedo estar quizás como MC principal ahí, pero fuera de eso estamos ahí todos. Es como que todos tienen una participación, todos hablan, todos dicen y prácticamente el resultado es una mezcla de las personalidades de todos. ¿Todos hablan en el show? No, Daniel y yo sobre todo. Ajá. Pero se maneja así fuera de todo eso. ¿Y cuál es el punto detonante de todos los integrantes? Porque igual al tener una banda grande tiene que haber como alguien que se responsabilice a que las cosas pasen de cierta manera. ¿Serías tú y...? En realidad todos, a veces asumimos roles. Ajá. Hay, por ejemplo, hay algunas... cosas. Ajá, hay algunas personas, por ejemplo, Ati está a cargo de todas las presentaciones, yo me encargo de las colaboraciones, Daniel se encarga mucho de la cuestión de producción, a veces si sale otro toque que está a cargo, no sé, Inti, él también... O sea, cada uno asume, ¿no? Un rol. Pero los que ahorita estamos más tomando diferentes roles seríamos Daniel, Ati y yo. Ajá. ¿Y qué tan organizados son ustedes justo para llegar a tener como roles específicos de lo que este man haría mejor? Bueno, es que siempre nos ayudamos. Ajá. La cosa es que siempre nos ayudamos, no es que si tú te encargas de esto, tú verás cómo haces, sino que hay algo que hacer, alguien más puede ayudar, entonces ahí nos ayudamos. La cosa es que siempre nos ayudamos todos entre todos, no solamente uno se encarga de algo para siempre. Claro. Sino que más bien cambiamos de roles, a veces hay proyectos que se hace cargo Daniel, a veces que me hago cargo yo, a veces que sea Ati, entonces ahí se va rotando todo eso. No es nada totalmente estructurado. Claro, hay que, a lo que se asome hay que acoplarse y hay que responsabilizarse de y ver quién puede, Claro, es que la cosa es que también depende, ¿no? Los tiempos, los momentos, a veces no es que todos dispongan de tiempo, entonces hay que asumir a alguien más de eso, entonces ahí nos ayudamos entre todos. ¿Y vos personalmente eres organizado? ¿Eres así como... ¿Tienes un horario específico? ¿Como que te gusta tener como una metodología para todo lo que haces? ¿O no eres nada organizado? ¿Tratas de vivir como más caóticamente? O sea, últimamente he estado tratando de organizarme. Uh-huh. Porque en realidad a veces todo eso sí me... He jugado ahí... Sí, chueco. Claro. A veces, claro, es bueno también vivir el momento y todo eso, pero hay cosas que también hay que estar preparado, hay que estar listo. Entonces, últimamente he estado tratando de organizarme así porque ya tienes otras responsabilidades y necesitas estar claro dónde, cuándo, así. Claro. Entonces ya no es solamente la música, es que tampoco es que
toda nuestra vida solo es música, ¿no? De ley. Justo Entonces, por esta parte justo de profe tuyo, así como que has ayudado y has estado camellando también con chamos y toda la cosa, entonces necesitas tener una estructura para empezar a guiarles también. Claro, antes de eso era como, eso te decía, un poco más abierto eso, pero ya cuando me metí a esta cuestión de la docencia, ya tuve otra forma de organizarme también. Claro. Que sirve en ciertos momentos para ciertas cosas así, pero es como que te ayuda a estar preparado, o sea, conocer algo más. De ley. Oye, ¿y qué trip camellar con chamos, loco? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Siempre tuviste facilidad con los chamos o descubriste ya teniendo como esta rama así de la pedagogía? Sí, yo con los guambras, o sea, siempre me acostumbro, o sea, siempre tengo ese apego con los guaguas. O sea, muchísimo. Siempre hay un guaguito, o sea, no sé, es como que siempre me llama la atención jugar y todo eso, enseñar, aprender así. Pero ya la cuestión de profesor ya fue algo más fuerte, porque ya no eran niños. ¿De cuántos años eran? 15, 14, 13. Claro, la edad del burro, loco. Estamos en esa partecita, entonces como profesor era... Y bueno, ser profesor ha sido como un sinónimo de ser como un papá de todos. Claro, loco. Entonces te haces cargo así y es muchísima responsabilidad, muchas cosas que hay que estar pendiente, aparte de solamente la educación y todo eso. Simón. Pero entonces sí, eso fue un trabajo bien fuerte y algo que también te cambia el chip totalmente. Porque ya implica otras cosas súper densas, pero ahí la cosa es trabajar con ellos es buenazo, porque dentro de la malla curricular y todo lo que se manejaba, yo lo que manejo mucho es la cuestión del arte en todo. Entonces los proyectos escolares lo hacían en relación a la música, hagamos un video musical, escribamos una canción. Todo relacionado con algunas otras materias, eso veía como que... Claro, es que por ejemplo en el currículum de ley tienes materias como principales, como lengua, matemáticas y proyectos, entonces tienes que ligar diferentes cosas que estén cumpliendo también eso. Tu proyecto escolar no puede ser al azar, entonces debe relacionarlo con una materia que en realidad lo que aprendes de otras materias lo aplicas. Entonces, por ejemplo, yo utilizaba mucho, como me encanta el rap a mí, yo lo que utilizaba era como materia de lengua y literatura, la cuestión de rimas, asonantes y consonantes. La cuestión de matemáticas, la cuestión de barras, 4/4, tempo de la canción, cuánto sería, diferentes ritmos, 3/8, 4/8, 6/8. En serio, qué buen Entonces, trip, yo lo que a ellos les enseñaba en cuestión de música era, hagamos la cuestión rítmica de batería, figuras rítmicas. Las cuartinas, galopas, corcheas, todo. Entonces, trataba de involucrar todo y tocar temas, por ejemplo, de ciencias naturales. El proyecto escolar que hicimos era como el cuidado del agua. Entonces, hicimos el proyecto escolar, entonces era relacionado a ciencias naturales porque se hablaba la cuestión del cuidado del agua y todo, lengua y literatura. Los guambras mismos les hice ejercicios como construir sus propias rimas. Ellos escribieron todo, yo solo les acomodé. Yo hice el beat de todo y bueno, así se trataba de hacer eso. Por eso te decía, algo impresionante lo que los docentes hacen en esta cuestión, porque tienen que tomar diferentes cosas para llegar a este resultado. De ley. Entonces, eso era lo que me gustaba muchísimo y me di cuenta que dentro de la malla curricular es muy importante que se incluya el arte. Claro. El arte. Como posibilidad, justo eso hablábamos en el anterior podcast. Es necesario, es muy necesario porque se consiguen muchísimas cosas y eso es prácticamente no hay. O bueno, al menos donde yo estuve no había. Claro. Entonces yo me di cuenta que sí, en realidad sí se puede. El primer proyecto que hicimos fue un mural. El segundo fue hacer la música. El primero hicimos un mural en donde igual todos participaron, hicieron bocetos y todo eso y pintaron las paredes de la escuela, una pared de la escuela de nuestra aula. ¡Qué bacán! Entonces, claro, es aglomerar varios tipos de arte para que... Claro, entonces era más divertido que ponerte a hacer jabón artesanal. No digo que sea malo, pero es algo, algo que si le preguntas a mucha gente, le preguntas tu proyecto escolar, hicimos jabón artesanal, hicimos esto, y es como que todo. Entonces, cuando les dices hagamos esto, hagamos un mural, o hagamos una canción, o hagamos un video. Entonces es como que en realidad hay más guambras y
conoces también las habilidades de los guambras. Por ejemplo, hay un estudiante mío que se llama Curi, y pasamos muchas notas también ahí en la escuelita. Y yo también, él, por ejemplo, él le veía mis videos que yo tocaba la melódica en Inti Raymi. Entonces él sintió ese interés y me pidió que le enseñe después de clase. Entonces yo nunca había visto en mi vida, o al menos en mi escuela, y tampoco yo me hubiera quedado con un profesor a decirle después de clase, enséñeme la melódica. Claro. Y yo sonaba el timbre, me iba corriendo a la casa y era como, no quiero volver a la escuela, no, bailas. De ley. Entonces este guambra dijo, me puede enseñar después de clase, se quedaba. Venían otros guambras de otras escuelas, a nuestra escuela a decirme, tripearlo. me puedes enseñar a mí también. Wow, Entonces eso te digo, es lo que te das cuenta, que el arte es muy importante y no se toma en cuenta. Ajá. Y en tu parte personal, yo trabajé con chamos hace como un par de años, justo inicios de la pandemia, en un centro de psicología infantil, que para mí fue durísimo. Porque yo primero no me relacionaba tanto con chamos, y cuando ya les caché, y justo en esa circunstancia de ir a terapia y cosas familiares y cosas como de problemas de atención y cosas así, yo empecé a personarme demasiado de los problemas de los manes y hasta del progreso de los manes, como que yo me veía reflejado incluso en ellos. ¿A ti te pasó algo parecido, como empezarte a relacionar de esa manera, como justo verte a ti en un alumno, como ver estas posibilidades y decir como que wow, yo puedo acolitarle, y hasta sentirte afectado por las cosas de ellos? Claro, sí, por eso te decía el ejemplo de este amigo, Ajá. porque era como eso, ¿no? Ese mismo interés y ver que tiene una habilidad. Claro. Y verle, por ejemplo, ahorita él ya está tocando con un grupo de música, ya ha hecho videos, está tocando el bandolín, la guitarra, le veo que se va, hay toques allá en Otavalo cuando hay pedidos que van así con música tradicional, le veo que está tocando, haciendo videos. Entonces Te ves reflejado de cierta manera. Es como, qué loco así, o sea, si todos hubiésemos tenido a alguien que nos enseñe algo así, Ajá. hubiésemos estado en otras cosas también, Qué en foco. distintas cosas. Qué increíble. Oye, ñaño, qué bacán sentarme a conversar contigo. En serio, es un placer conocerte. Al fin, loco, te he visto por muchos años, o atrás de la pantalla o en un escenario, pero nunca hemos tenido como el chance de conversar. Y siempre ha habido un respeto y una admiración ahí. Y nada, me parece increíble lo que has logrado, lo que han hecho, y sobre todo esta manera tuya como de, dentro de una familia musical, artística, incluso ahí romper estructuras. Porque ya es una cosa, creo que generacional, o una cosa de proponer, o una cosa de irreverencia, incluso como dentro de la jaula en la que te encuentres, tratar de romper algo o proponer tus cosas y salir con lo que tú has hecho, ¿no? Entonces eso me parece del putas y me parece bacanzote todo lo que has generado, y más que nada esto de ser el brazo que sale de una cosa que es tu familia, que es gigante y que es algo que a veces podría quedarse en la sombra de una familia y de un apellido, pero justo generarte esto de tu propia voz y encontrar tu identidad, porque vi que decías justo esto, que la identidad no viene tampoco de dónde vienes, ni a veces del idioma que uno habla, sino de cómo tú te percibes como persona. Claro. Y cómo generas esa identidad, y a mí me parece increíble eso, y me parece increíble lo que has hecho. Entonces por eso, que de putas que estés aquí, loco. Bacán, brother. Algo que quieras decir ahí a la people que te ve y te escucha, loco. Listo, a toda la people, a toda la gente, guambras, hagan música, involúcrense. Todo está, ahorita todos tenemos a la mano el internet, solamente hay que como especificar qué es lo que se quiere uno y aprender. Ahora está como que en nuestras manos más fácil aprender muchas cosas, y es posible para todos. Yo sí pude, ustedes también. Arrecho. Qué bestia, ni Incindacio mi canchi, los nin. Arrecho, esa es, que del putas. Gracias, ñaño, por estar aquí. Gracias a ustedes también por ver, por escuchar. A los que están en el Spotify, vayan al YouTube. Los que están en el YouTube, váyanse al Spotify. Acuérdense, esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense full. Chau, chau, chau. Chaito, Yeah. chau. Arrecho, ñaño. Gracias, de putas. Es que esa te decía es mejor cara a cara.